El clima ha afectado diferentes zonas en México. Diferentes deslizamientos de tierras e inundaciones se han presentado en las últimas horas, impidiendo así el paso de los vehículos en algunas zonas de ese país. Lo que aparentaba ser una corriente tranquila e inofensiva, simplemente los atrapó. ¿De dónde venía? De aquí del Vergel. ¿Y cruzó el arroyo? Sí, crucé el arroyo, pero no vi la bajada. Y ya se cayó y ya ni modo. Este hombre dejó la construcción momentáneamente en la que trabajaba para ir a comprar unos refrescos. Por no tomar la carretera nacional, decidió cortar camino por el arroyo Los Elizondo y Camino al Diente, en la colonia Lomas Mederos, sin imaginar que quedaría varado por cerca de 15 minutos. No, la corriente está bien, lo que no miré fue el pozo que había en la orilla. Afortunadamente ya lo están ayudando a salir. Ya ahorita la sacamos, gracias a Dios. No venía con nadie. No. Trabajadores de servicios públicos le entraron al quite. Cuerdas metálicas fueron enganchadas para que, con su pesada unidad, jalaran la camioneta. Cuando todo parecía estar en calma, elementos de la policía estatal que patrullaban por la zona también quedaron atrapados. Y nuevamente los trabajadores municipales tuvieron que hacer las labores de rescate. Solo que la cosa se complicó. La patrulla con número económico 102 simplemente no cedía. Reventó 2 alambres de metal, por lo que fue necesario buscar cadenas y engancharla. Tras casi 20 minutos de labor, los elementos policíacos salieron del agua para continuar su recorrido. Vecinos de este sector aseguran que las recientes lluvias dejaron la superficie inestable, por lo que es común que los automovilistas que cruzan por este río queden atrapados. Perla Parra, Azteca Noticias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dedicó su triunfo en las recientes elecciones al pueblo boliviano. También agradeció a toda la gente que votó por él y dedicó esta victoria a los gobiernos antiimperialistas y anticapitalistas de todo el mundo. Por este gran pueblo, muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Seguimos creciendo. Hemos revisado los datos preliminares. Quisieron conocer a partir de las 8 de la noche. En todos los departamentos hemos crecido. En 8 departamentos ya oficialmente hemos ganado las elecciones. Acabamos de informarnos. En Argentina, los hermanos argentinos ganaron con 87%. Un saludo a los hermanos bolivianos que viven en Argentina. Este triunfo del pueblo boliviano en democracia queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y el mundo que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Este triunfo dedicado a todo presidente, gobierno antiimperialista y anticapitalista. Y continuamos hablando de este tópico que se está escuchando ahora con mayor regularidad en el mundo y se ha declarado alerta global. Nerviosismo generalizado provocó la alerta por un posible contagio de ébola en el hospital Barrios Luco en Chile. Un ciudadano que hace pocos días había llegado desde África se presentó en la urgencia del centro asistencial de ese país. Por ahora se descarta la presencia de ese virus en Chile. La alarma sirvió para poner a prueba su sistema de salud. Sospechoso de ébola, por lo que solicito a los pacientes, personas que puedan asistir a SUSAP o cualquier otro servicio, lo hagan para disminuir cualquier riesgo de... Así se encendieron las alarmas en el hospital Barros Luco. Sin más información, las visitas fueron suspendidas y los sectores cercanos a la urgencia evacuados. Pasado el mediodía, un paciente ingresó presentando fiebre y una diarrea hemorrágica. Manifestó que hace una semana había llegado desde el continente africano. Los protocolos por un posible contagio de ébola se activaron. El hospital entró en fase de aislamiento. Habló un médico por altoparlante que era un caso de ébola, que iban a evacuar todo
el edificio de ahí, que toda la gente tenía que correrse más acá. Vio que estaban examinando a la persona enferma y los médicos se hicieron así, se desaparecieron. Pasaban las horas y la información era incierta. Reuniones de coordinación dentro y fuera del Barros Luco ante la posible emergencia. Finalmente, se informa que el paciente era un hombre chileno de 54 años, de iniciales JGF. Aún no era posible confirmar o descartar esta enfermedad, que termina quitándole la vida al 90% de los contagiados. Autoridades llegan al lugar para informarse de la situación. Consciente de la realidad del país de origen donde procedía, relata esta información y eso activa, por supuesto, toda la barrera sanitaria y la alarma que ha permitido aislar y tomar las primeras medidas de sospecha. Cerca de las 5 de la tarde, el gobierno entregaba la información oficial y llamaba a la calma. El ciudadano chileno de 54 años que consulta en el Hospital Barros Luco no corresponde a un caso absolutamente en el ámbito de lo que es la descripción epidemiológica de un caso sospechoso de ébola. 2 factores fueron fundamentales para descartar momentáneamente el contagio de ébola. El paciente estuvo en Guinea Ecuatorial, país que no registra contagios de la enfermedad. Antes de llegar a Chile, solo tuvo una escala en España. Finalmente, sus síntomas no concordaban con los de este mortal virus. Se trataría de malaria. La confirmación oficial se dará en 24 horas. Alerta sanitaria en Chile que coincide con la confirmación del primer contagio dentro de Estados Unidos. Se trataría de una de las enfermeras que tuvo contacto con el primer fallecido por este virus en Norteamérica. Enfermedad altamente mortal que puede reconocerse en una primera fase por síntomas similares a una gripe. Ya más avanzada, las erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática e incluso hemorragias internas y externas acusan la presencia del ébola. Escuché dentro rumores que había un posible caso de ébola. Subí, no hice caso, ya cuando bajé, cuando terminó la visita, ya estaban desinfectando con cloro, ya estaban enfermeras con mascarilla, no había nadie. Precauciones necesarias para evitar el contagio de esta enfermedad, que no se transmite por vía aérea. Es necesario el contacto directo con mucosas, sangre u otros líquidos o secreciones corporales de las personas infectadas. También se puede producir al contacto con entornos contaminados por estos fluidos, como vestuario, ropa de cama o material médico. En estos casos es mejor ser exagerado y no pecar de falta de precaución y después tener muchos más casos. Yo le pido a la población que entienda la importancia de este tema y que si considera que esto es exagerado, no es así, se está siguiendo el protocolo. Protocolos y medidas de contingencia que serían presentados oficialmente este lunes por la autoridad en Chile, pero que la contingencia quiso ponerlos a prueba antes. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.